Bueno, bueno, creo que no, muchas gracias. No creo que se me ha quedado nadie. Si se me quedó alguien, por favor, levanta la mano y dice, mire, usted no me preguntó a mí, usted no me cae mal, no mentiras. Ok, mi nombre es Jorge Enrique Vargas. El martes yo tengo un doctorado en investigación de operaciones. Esta maestría la diseñamos hace mucho tiempo. O soy un poco el gestor de esto hace unos 4 o 5 años, más 6 años. Y ha ido creciendo, pues gracias al Señor. Y qué bueno que tengamos tantas, en este momento, tantas personas interesadas. Eh, Soy autor del libro de preparación y evaluación de proyectos de inversión, texto, el cual se va a trabajar en clase. No es obligatorio tenerlo, pero obviamente les va a ayudar siempre en la elaboración de proyectos. Lo escribí en Colombia, yo soy de nacionalidad colombiana, de ambas nacionalidades, pero de nacimiento Colombia y de origen guatemalteco, porque pues, tengo familia aquí total. Quiero mucho Guatemala, soy más chapín que colombiano, llevo 30 años acá. Y bueno, pues creo que hay mucho por hacer, mucho por trabajar. El 236 surgió precisamente de una de las investigaciones que están subidas, que ahorita les voy a compartir, cuando yo hacía una investigación de caracterización de desechos sólidos para el IARNA y la Universidad Rafael Landívar, y el documento está subido ahí para que lo vean. Eh, ¿Cómo se va? Yo les voy a mostrar los detalles, cómo se va a llevar el curso. El curso es eminentemente práctico. Ustedes, al finalizar el camino, deben haber terminado el proyecto. Se van a hacer en grupos. Yo tengo registrados 41 estudiantes, pero solo veo 26 conectados. No sé si ustedes se conocen todos o no, pero el trabajo se hace en grupos y se implementa un proyecto. Puede quedar planteado, puede quedar formulado, la idea es formular un proyecto. Yo voy a quitar la cámara, no la cámara, sino mi fondo solo para mostrarle el texto, sin embargo, está en la página y obviamente lo encuentran en la universidad. Uh, yo les recomiendo, todos los estudiantes lo han usado en general en todas las asignaturas de proyectos, sino porque tenga el concepto como tal, sino porque les va a poder servir para muchas aplicaciones. Tengo tesistas y demás que en este momento pues lo están usando cuando tienen que hacer un estudio de factibilidad. Voy a compartir pantalla para mostrarles un poco lo que está planteado, ¿de acuerdo? Este es el programa, ¿ya? Eh, el programa, como ustedes pueden observar, tiene, pero voy a tratar de aumentarle por los que no vemos muy bien. Me voy a enfocar aquí en los contenidos. Vamos a ver básicamente los programas, qué son los programas de desarrollo de los proyectos, que es realmente como el primer capítulo del libro. Segundo capítulo es la formulación de proyectos de inversión, es un poco de contextualización. Después viene el estudio del mercado, beneficiarios finales, y muchos de ustedes, pues, el libro está equilibrado, el concepto, desde mi perspectiva, desde mi visión, está conceptualizado y equilibrado en el sentido en que los proyectos privados o públicos es la misma cosa, solo que los indicadores y demás, pues, en alguna medida cambian. Ustedes se dedican mucho a trabajar con municipalidades, con COCODES, otros privados, pero en general hacen proyectos, una planta de tratamiento de aguas residuales realmente es un proyecto público. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a la comunidad, pero se calculan mal algunas cosas, no la parte técnica, porque ustedes son expertos en la parte técnica, que es el cuarto capítulo, el estudio técnico, y de esos son los expertos, yo de eso no me voy a meter, no sé, lo sé muy poco. Lo que sí sé es que los estudios de los mercados y las variables financieras se quedan en ocasiones un poco cortos. Después tenemos los aspectos financieros y la evaluación de proyectos y la implementación. Si nos da tiempo, vamos a tratar de hablar un poco de la dirección y gestión del proyecto y la economía social. La economía social es un poco el concepto gerencial desde el punto de vista de proyectos de desarrollo social con impactos. Ayer discutía con el grupo, alguien decía, piensan que los proyectos públicos no deben ser rentables. Un aspecto que no es válido, y no es válido, ¿por qué no es válido? Porque todo proyecto debe ser con ánimo de beneficio, sino no con ánimo de pérdida, para garantizar la sostenibilidad. Y hay algunos ejemplos en el mundo, especialmente aquí, no aquí en Guatemala, pero sí hay directamente en Guatemala. Ustedes, la empresa eléctrica de Guatemala, es la dueña de la empresa eléctrica de Guatemala, es una empresa colombiana que es pública, de un municipio, de Empresas Públicas de Medellín. Y Empresas Públicas de Medellín es una empresa del municipio de Medellín. Entonces, eso muestra que si se puede hacer una gestión adecuada, se pueden hacer inversiones en empresas privadas y otras empresas públicas. El tema de la interconexión eléctrica centroamericana, el TCL es
de la empresa, del Grupo Eléctrico Bogotá, que es de la empresa eléctrica Bogotá, una empresa pública del municipio de Bogotá, como municipio capital. Entonces, ahí hay ejemplos y vamos a tratar de ver la rentabilidad de los mismos. Entonces, a través del curso, a través del proceso, vamos a ir caminando, para poder validar todo este tipo de, de tareas. Esto es lo que apareció aquí. Aquí hay una conceptualización que ahorita se las muestro. Es difícil bajarla porque tienen que tener por esta versión, pero simplemente es este mismo mapa que ahorita se los muestro. Y para que todo arranque, quiero que vean, vamos a tratar de ver, solo voy a cerrar una cosa, para volver a insistir que compartir pantalla tenga optimización de video, perfecto. Y vamos a compartir la pantalla de este video para que la escuchen, son unos minutos para que ustedes vean en qué consiste la gestión integral de proyectos. De proyectos es algo que usualmente, y ustedes que viven de los proyectos, ven el grado de complejidad que tienen las mismas. Y en ocasiones, o sea, el éxito de un buen proyecto, va a estar realmente la ejecución del mismo, el éxito de la formulación adecuada. El autor del video mencionaba, antes de mostrarles otra gráfica, tengo que quitar nuevamente esto porque si no, ya lo del libro lo hablamos. Hay varias guías para la gestión de proyectos, muchas. Este es el proceso de proyectos y competencias en dirección de proyectos. Esto es del IGMA, del International Project Management Association. Yo soy certificado A de este y este es el modelo europeo para gestión de proyectos. Este es la guía del framework. Este es el PMI, que se llama Fundamentos para la Dirección de Proyectos, guía del framework, que pues es el modelo americano de la International Project Management Association. Y obviamente aquí hay una conciliación de una empresa mexicana que se llama SICUAL, que se llama Avance de Gerencia de Proyectos, muy interesante, que recopila un poco la concepción de ambas líneas, pero dejé para lo último este manual de proyectos de desarrollo económico. Este es desarrollado por Naciones Unidas, es muy viejo, pero es muy vigente, y eso fue un poco la inspiración del texto en el año 1986 en Colombia, y que actualicé precisamente porque la bibliografía de proyectos no, se dedican usualmente a la evaluación, se dedican a la evaluación económica, pero y financiera, y olvidan la esencia de la construcción de la parte que debe mantenerse, perdón, olvidan la parte que deben mantenerse en el proyecto. ¿Y de dónde salen los datos? Y los datos realmente salen de la idea de la generación, del anteproyecto, de todo, pero fundamentalmente el éxito de un proyecto está basado en una adecuada formulación del mercado. Y cuando hablo mercado no me refiero solamente a donde hay oferta y hay demanda de bienes y servicios, privados o públicos, sino de todos los beneficiarios a los cuales un producto o un servicio le puede generar valor público. Voy a compartirles pantalla para mostrarles un chart, un dibujo reflexivo alrededor del tema, y lo voy a compartir con mi tablet. Y es este, ¿no? Es decir, me pareció muy interesante, muy simpático en la oficina de un proyectista y lo mandé a recortar. Usualmente, esto es un ejemplo típico de lo que puede llegar a suceder, ¿no? Es decir, el usuario, esto es lo que solicita el usuario, lo que entiende el líder del proyecto, estamos hablando del columpio, el diseño del analista de sistemas, el enfoque del programador, la recomendación del consultor externo, la documentación del proyecto que nunca existe porque no se escribe todo, la implementación en producción, el presupuesto siempre es exagerado y diferente, el soporte operativo que a veces es mínimo, y a la larga lo que el usuario realmente necesitaba. Esta gráfica, que es un poco folclórica, no es un poco, que es realmente folclórica, nos viene a documentar realmente si nosotros conectamos estas dos, ¿sí? En las fases de los proyectos vamos haciendo cambios. Esto sucede mucho, casi siempre, no importa en el proyecto público o privado que se inicie. Usualmente sucede con los públicos, pero con los privados también. Lo que pasa es que en los privados viene a haber un problema de impacto económico, y si el inversionista lo quiere y lo estima, pues lo cambia y punto. Pero esta es la complejidad que tiene que ver entre una adecuada, voy a ponerlo con letra grande,
entre una adecuada formulación y una adecuada ejecución. Lo que pretendemos en el curso es que logremos pasar de este lado a este lado. Obviamente, no lo vamos a lograr ejecutar en el curso, pero esperamos tener una asertiva formulación. ¿De acuerdo? Con esta reflexión que quería mostrarles y quería compartirles, adicionalmente, voy a hacer un pequeño contexto de la Agenda Nacional de Competitividad, pero antes, me acuerdo que antes a las 7:30 vamos a hacer un pequeño break. Yo tengo que conectarme a un curso, que hay un problema en un curso de la maestría en Ciencias Actuariales, y ustedes pueden tomarse unos 15 minutos de break, porque el curso termina a las 8:30, pero tomemos 15 minutos de break para que ustedes puedan tomarse un café, aunque ya vi que algunos se estaban echando, como dicen aquí en Guatemala, su taquito. Bien, hay un concepto, y pregunto, ¿quiénes de ustedes conocen la Agenda Nacional de Competitividad? Para nada, doctor. Bueno, ¿y los demás tampoco? No, No. Bueno, No, tampoco. Digo, doctor. eso es lo primero. sabíamos que existía, cabal. Bueno, sabían que existían, pero como a veces uno piensa que no nos toca, pues, no las estudiamos. La Agenda Nacional de Competitividad se convirtió, gracias a Dios, en la Política Nacional de Competitividad, infortunadamente, y se está impulsando, y haciendo esta mañana hubo una presentación en el Camino Real, no de esto, sino de las perspectivas, 2023. Está el ministro de Economía, está el Banco de Guatemala, está el superintendente, y de las cosas que comentaron es algo que uno de los mapas que les voy a mostrar. Uno, lo primero que tiene que hacer como proyectista es estar muy bien informado. ¿Por qué? Porque hay muchas razones, o muchos proyectos surgen de iniciativa de gobierno, muchos proyectos surgen de políticas nacionales, muchos proyectos surgen de políticas internacionales, y siempre hay un espacio, no necesariamente se quedan en el espacio básico. Y esta agenda que viene, presenta estos desafíos. Si ustedes ven la necesidad del sector público y del sector privado, la integración, y ustedes se pueden observar aquí en estas, voy a tratar no sé cómo no me pinta allá. Ustedes pueden observar esta parte. Voy a partir aquí, tenemos sector público, sector privado y academia. Y lo tenemos, entonces, obviamente, el sector público es responsable de esto, pero el sector privado también es responsable de esto, y la academia de esto. ¿Qué significa cada una de estas? Es decir, las instituciones, la infraestructura, el entorno macroeconómico, la salud y la educación primaria, pues son responsabilidades del sector público, obviamente, pero también el sector privado tiene responsabilidades en la parte educativa, en la capacitación, en el eficientar los mercados de los bienes, en un buen mercado laboral, en una eficiencia del mercado financiero, una adecuada preparación tecnológica y definiciones claras de tamaño de los mercados. ¿Cómo poder conducir a Guatemala dentro de muchos años, o prepararnos a conducir a Guatemala como un país que sea altamente competitivo y que sea un país de primer mundo? Es decir, estoy hablando de un per cápita arriba mayor a los $13,000. En este momento nos ubicamos en los 3,000, 4,000 dólares, como vamos a ver. Y eso es lo que nos complica la existencia, ¿no? Es decir, cómo poder lograr pasar de 4,000 a 5,000 dólares cuando realmente todavía Guatemala tiene una posición, 4,000, 5,000 dólares, países de la cortina de hierro, en el año 73 todavía estaban en esa posición. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un rezago. Todo esto surge, y ustedes los han escuchado, los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible vienen a partir de los objetivos del milenio, que en el 2015 fueron cambiando. Se desarrolló este modelo, y ustedes pueden ver en esta línea vertical, resultados por medio de la competitividad son tres: encontrar el fin de la pobreza, voy a poner otro color, el fin de la pobreza que todo el mundo quiere, pero la pobreza se ha llevado a un concepto que se llama también la pobreza multidimensional. ¿Y qué es la pobreza multidimensional? Pues hay gente que tiene condiciones básicas o condiciones de pobreza, pero tiene clase media baja, pero de pronto le falta, no le llega agua todos los días, o no tiene luz todos los días, qué sé yo. Está la reducción, para eso es necesario la reducción de las desigualdades y una producción y consumo responsables. Para lograr todo eso, es obviamente necesario, obviamente, tres ejes, ¿no? Ustedes lo ven aquí: requerimientos básicos, un bienestar, salud adecuada, educación de calidad, que es lo que se ha complicado, agua limpia y saneamiento, ciudades
sostenibles y paz. Pero estos cuatro, y paz y justicia claramente, pero estos cuatro en línea correcta atañen mucho con el problema sanitario. Es decir, si yo tengo comunidades con salud y bienestar, pues obviamente esto se va a lograr y se va a conseguir en la medida en que tengamos agua limpia, tengamos agua residuales, gestión integral de residuos sólidos manejados, etc. Obviamente la educación de calidad tiene que ver con el nivel, a todos los niveles, con el alto nivel de calidad en todos los niveles, no solamente hay un concepto muy que es la calidad, la educación en la calidad y para la calidad, ¿sí? Entonces, eso es a todos los niveles, tanto de primaria como secundaria como universitaria. Entonces, no solamente se necesita hablar de educación desde el punto de vista de llevar niños al aula o tener universidades, o no todas las universidades hacen lo mismo, saber quiénes están detrás de la calidad, qué esperan ustedes de haberse metido. Todos ustedes hacen ejecución, tienen un nivel de vida, algunos son casados, seguro algunos tendrán nietos, por algunas canitas que vi por ahí, pero y tienen ya una vida relativamente hecha. El problema aquí es y se meten a una maestría buscando obtener no solamente el diploma, sino buscando el enriquecimiento de los conocimientos para poder usar esto. Si ustedes se dan cuenta, para poder alcanzar bienestar y salud, educación, agua, saneamiento, se necesita que esto se reduzca a cero, asegurar energía no contaminante, que tiene que ver con esto, trabajo decente, crecimiento económico. Este es un punto medular que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con el problema migratorio. Hoy hablábamos en esa reunión y discutíamos si es mi tesis o mi hipótesis, no mi tesis, no mi teoría. Las remesas es uno de los grandes males de Guatemala. Y dirán, ¿pero por qué? Porque, bueno, porque los pobres que se van para allá son los que mantienen la estabilidad macroeconómica del país. O sea, generamos más, y eso es lo que genera la estabilidad macroeconómica. Eso, pues, es algo que hay que corregir con el tiempo. Obviamente, si tenemos ciudades y comunidades sostenibles, pues bueno, pues vamos a lograrlo. Pero hay un factor muy importante, que es esta acción por el clima, que como que todo tiene que ver con eso, ¿no? El hambre cero. Y obviamente, para lograr producción y consumo responsables, necesitamos innovación en infraestructura, en la industria y en la infraestructura, ¿sí? Y alianzas, tanto públicos, privadas, como para alcanzar estos objetivos sostenibles. La pregunta es, ¿cómo estamos? Hay la CEPAL, y lo vamos a ver un día, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, tiene datos muy importantes y tiene un observatorio muy interesante de esto. Eso lo vamos a ver en futuras clases. Rápidamente, esto nos muestra el desarrollo del crecimiento del país. Este es viejo, obviamente, pero todavía no está de este gobierno. Sin embargo, estas brechas no se han cumplido. Primero porque el 2020 se cayó, y pues esta es una concepción que me voy a referir en este momento a algo que es más complejo de lo que nos imaginamos, y es, voy a usar mi pizarra para poderme apoyar en algo, y es ir a la ley del rebalse, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede por qué los países, ustedes vieron, por qué paro acá un momentico? Se habla de desarrollo económico, se habla del plan de crecimiento, se habla del crecimiento económico y los países se enfocan mucho en crecimiento del PIB. ¿Ya? Sin embargo, los países que se han desarrollado han crecido de otra manera. ¿Y por qué? Porque el crecimiento del PIB, de esa manera, en una sociedad como la nuestra, es como el crecimiento del rebalse. Imagínense en esta copa, aquí están los principales generadores. ¿Y quiénes son estos? El 10% de la población genera el 46% del PIB, que es la gran empresario, los grandes industrias. El 90% lo genera el 54% del PIB, que somos nosotros. En un 30% somos nosotros, que nos descuentan y nos cobran los IVAs y los ICRs, etcétera. Y queda un 60% que lo partimos en dos: 30 pobreza y el otro 30 pobreza absoluta, que coincide con las cifras. Entonces no hay un modelo que permita que cada día este suba, este suba, este suba. Por esto, y les voy a explicar por qué, porque esta es la teoría del rebase. Si yo estoy acá, y es el 10%, pues obviamente a los demás les empieza a llegar recursos, se rebalsa la copa, y aquí está este 30%, y al final le tocan unas gotitas, etc. Y este 54% es de lo que le toca. ¿Qué quiere decir en plata sencilla? De un quetzal que ingresa al país, 46 centavos le quedan a este, y 54 centavos hay que repartir en los demás.
Eso es muy complejo y por eso hay demasiadas complicaciones en el modelo. Esto nos conduce a entender, y fue lo que hicieron los países asiáticos. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué Corea, después de la guerra de Corea, que nosotros vamos mejor, o por qué Singapur han logrado esos niveles? Y los famosos tigres asiáticos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho? La misma China, en fin, todos los que... Simple y llanamente, porque ellos invirtieron en el modelo. Este es el modelo del crecimiento del PIB, promovido por Milton Friedman, Chicago Boys, etcétera, lo cual era su momento. Y hay otro modelo que está desarrollado por otros premios Nobel, como Amartya Sen, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Bernardo Prisberg, que no es premio Nobel, pero ha escrito mucho la economía solidaria, etcétera. Y está basado, y eso, pero esto lo vamos a llamar el modelo A, y a este lo vamos a llamar el modelo B. ¿Cómo ha sido este? Este está basado en el desarrollo humano y no en el crecimiento económico. Este está basado en el crecimiento del PIB. ¿Y cómo funciona esto? Sacrificando el crecimiento, el desarrollo humano. Es decir, si yo no tengo para poder alcanzar este crecimiento humano, yo tengo que generar las mismas utilidades y los mismos estándares de crecimiento, y para eso, pues tengo que hacer algunos recortitos. Y me voy a saltar una diapositiva, y contablemente estos son eh, cantidades y estos son ingresos. Este es el punto, estos son costos fijos, estos son costos variables, estos son costos totales, y esta es usualmente la curva de ingresos totales. ¿Qué pasa? Si este es mi punto de equilibrio, imagino que lo conocen, ¿qué es lo que tengo que hacer para colocar mi punto de equilibrio más abajo? Si hay recesión, inflación, restricción de los mercados, viene la guerra de Ucrania, la pandemia, lo que sea, pues lo que yo hago y lo que hace el empresario, voy a poner en rojo para hacerlo bien dramático, es vengo y me pongo aquí, reduzco mis costos fijos, y el principal costo fijo es reducir personal, y automáticamente entonces mi costo variable viene acá, mi costo total, bueno, mi costo total viene acá, perdón, acá, esta es la paralela, y entonces yo vengo a encontrar que mi punto de equilibrio pasó de aquí, lo logré sostener aquí, y entonces manejo nuevamente mis márgenes de utilidad. Ese modelo es el que se desarrolla a través del punto A, y por eso la gente dice, es que hay reorganización administrativa, hay problemas de mercado, no crecimos, mire la pandemia, etcétera, y cierro personal. Mm, Y ejemplo de esos hay miles. Los más representativos es Bob Blockster, Kodak, eh, Nokia, etcétera, de los grandes. Localmente hay cualquier cantidad. Entonces, bajo ese criterio, nos venimos nuevamente a ubicar en esta parte del desarrollo humano. ¿Y en qué está basado el desarrollo humano? El desarrollo humano está fundamentado en que yo incremento el PIB, el per cápita, el ingreso per cápita, el PIB per cápita. Es decir, yo proyecto obtener $20,000 de PIB en 20 años, por decir una cifra, y entonces creo un plan de desarrollo que el país en este momento no tiene, un plan de desarrollo basado en programas, y a su vez esos programas están basados, lo voy a poner en rojo grande, en proyectos. ¿De acuerdo? Pero trabajo en esto. No trabajo en aumentar esto un 5% o un 3%. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se viene a dar esto? Esto se viene a dar simple y llanamente porque voy a aumentar, y lo voy a poner en grande para que pintarlo encima de esto, voy a aumentar, y con otro color, voy a aumentar la función consumo. Y, no que lo otra tan fea, espérate, un color tan feo, no, pongámoslo en negro. Y igual a mx más b. Alguien diría, bueno, pero esa es la cuestión de la recta. Sí, señor, es la cuestión de la recta. Solo que esta es la función ingreso y esta es la función consumo. Si yo aumento el ingreso, aumento el consumo. Si yo tengo más plata para comprar, aumento mi consumo. Y a esta ecuación le agregó un autor que es muy famoso, que es premio de la economía, John Maynard Keynes, y dice, ok, y igual a mx más b más mu x, ¿de acuerdo? X sub y, perdón. ¿Qué significa esto? Esto significa las preferencias del consumidor. Entonces, aquí es donde ustedes deciden escoger qué quieren comprar o qué no quieren comprar, ¿ya? O qué producto quieren usar y qué producto quieren usar. Ustedes ven, el próximo domingo es el Super Bowl, y el Super Bowl vale un anuncio $7 millones, 30 segundos. ¿Por qué? Porque pues se lo van a ver 400 millones de personas. Si ustedes dividen 7 millones entre 400 millones, ¿cuánto costó el anuncio por persona? Nada. Esa
es la razón. Yo incremento el per cápita a la cantidad que estime. Y eso fue lo que hicieron los famosos tigres asiáticos. Eso es lo que hicieron los países que han alcanzado, eso son lo que hacen los países nórdicos y los países del primer mundo. Poder alcanzar, aumentar el PIB per cápita, porque eso hace que la gente consuma bien. Entonces, con esa perspectiva y con esa aclaración, ¿ya? Para que cambiemos un poco el quehacer, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Ya? Hasta aquí hay algún comentario. ¿Aló? No, claro, ingeniero. Bueno, qué alegre. Inge, Sí, no, que hablen los demás compañeros. no sé, nadie me quiere hablar. Preguntan, háblenme. ¿Usted como economista está más de acuerdo con las teorías más tendiente a la escuela de Keynes o a la escuela austriaca y a la Universidad de Chicago? A ninguna. ¿Qué corriente sigue usted? Yo primero no soy economista, soy ingeniero industrial. Y yo tengo una maestría en sistemas de información en directora universitaria y yo tengo un doctorado en investigación de operaciones. Yo no me inclino por ninguna y la razón es la siguiente, todas me parecen válidas, simple y llanamente todo depende del modelo de desarrollo que se plantee. El modelo austriaco, que es libre mercado, es crecimiento económico, es válida en condiciones de certidumbre, ¿de acuerdo? Infortunadamente, cuando hay condiciones de incertidumbre es muy En complicado. tiempos de paz podríamos decir que funciona mejor la teoría del neoliberalismo. Mira, la teoría neoliberal es una teoría en donde tienen que darse ciertas condiciones donde el equilibrio es total, es decir, donde el índice Gini el porcentaje de equilibrio es bastante válido, ¿no? Entonces todo el mundo participa del pastel y no hay una fase, una brecha muy grande de esa, ¿no? Creo por ejemplo, eso fue lo que consiguió la Unión Europea. Los países que estaban fuera de la Unión Europea tenían en su momento las dificultades para poder alcanzar esos equilibrios y la misma presión de los países que ya estaban, que apoyaron, pues hizo subir los estándares y llevarlos a ese nivel. Eso después trajo otros problemas, que fueron los de problemas de Grecia, España, Italia, etcétera. Pero tiene sus virtudes. Mi opinión es que no es una posición que se puede desarrollar en países completamente desfasados como los nuestros, donde las brechas son demasiado grandes y la desigualdad es demasiado compleja, porque genera más desigualdad en algunos sectores que en otros. Yo creo más en lo que hizo Alemania después de la posguerra, que es la economía social Social de mercado. yo creo más en esa. Creo que la economía social de mercado pues, puede rescatar comunidades contrahechas como quedó la Alemania y obviamente mantener equilibrios y ser competitivos. Entonces, y sí creo mucho en el modelo asiático, es decir, el éxito está, y el modelo asiático no es porque sea un tema complicado de entender, es lo que tú haces en casa, ¿no? Si tus gastos son más que en casa, tienes dos maneras de hacer las cosas, o te vas por el modelo de lo que dice Peter Drucker, ¿no? Desarrollo mi modelo de ingresos, incremento mis ingresos o reduzco mis egresos. Y usualmente, ¿qué es lo que hacemos todos? Buscamos la manera de aumentar los ingresos, Así es. hacemos más horas extras, buscamos cosas, y que llega un momento en que el delta de peso de esos egresos pues se queda atrás, se queda superado y eso es lo que tenemos que hacer. El punto es que la sociedad guatemalteca, y en general la sociedad, no guatemalteca, sino en general la sociedad que es subsidiada con modelos de subdesarrollo y es subsidiada, empieza a tener la perspectiva de manejar los costos y genera conformismo, y al generarse conformismo, pues nos encontramos con que no hacemos todo sinergia. Como si estuviéramos en un país socialista. Un país socialista sin las características del país socialista, ¿ya? Todos se vuelven conformistas porque hagan lo que hagan, van a ganar lo mismo igual. No, aquí sí, pero aquí no, aquí se conforman con lo que tienen y le echan la culpa a otros. Ese es el problema, ¿no? Yo me conformo con lo que tengo y listo, ya me quedo. Hay un libro que estoy apoyando, un libro muy simpático de Camilo Cruz que se llama La Vaca, los que no lo han leído, léanlo, está en el internet y trae un poco el caso que tú mencionas, ¿no? Cómo sacar a alguien del conformismo. Y eso se ha convertido en un hábito, ¿no? Y ese hábito es lo que ha hecho infortunadamente en las remesas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente en la búsqueda de una mejor forma de vida, de mejores ingresos, lo que hace es mejorar la función consumo. Y si tú te pones a pensar, el promedio son que $1,000 llegan $100, 900 se quedan allá. Entonces el grueso se queda en la economía gringa, no acá. Aquí simplemente llega para consumo y para un mal consumo porque no es un consumo dirigido. Subsistencia únicamente. Exacto, pero además la masa global
La masa global se queda manejada por los bancos y por eso hay excedentes para construcción, hay excedentes para muchas cosas, ¿no? Pero en fin, ese es un poco el dilema. Hoy decía el presidente del banco, lo cual en ese momento, hasta ayer antes lo había escuchado, pero no lo he dicho de esa manera, hoy medio lo palió porque yo conozco a González Richie, y bueno, le decía, mire, es que cuando el país está complicado, tiene problemas financieros y vienen los connacionales y apoyan enviando remesas. Ajá. Sí, pero el costo de eso es la metodología. Y claro, eso estabiliza la macroeconomía, pero no es porque apoyen ni envían, sino porque necesitan. Pero el costo de eso es demasiado alto para el país. ¿Por qué? Porque nos conformó a recibir esas remesas y entonces, como se van la gente productiva, los grandes, y se quedan los grandes y los niños, lamentablemente la gente ve la escasez, pues lo poquito, y qué bueno, sin entender otras variables. Pero bueno, ese es un poco, no sé si te contesté, procuro no tenderme a ninguna modelo, porque Sí, como muchas gracias, doctor, muy amable. porque como académico no puedo tener ningún sesgo específico, sino presentarles a todas las realidades desde un punto de análisis conceptual. ¿De Vale, acuerdo? ingeniero, gracias. Perdón un segundito. Eh, bien, entonces voy a volver a compartir pantalla para seguir en la dinámica en que estábamos, ¿ya? Eh, entonces estábamos aquí, porque cuando suspendí, ahora volvemos a la agenda. Entonces, en el 2012, la Cámara de Industria hizo una investigación a través de una consultora que se llama Dalberg, se llama el análisis de Dalberg, y encontró 25 clústeres de mercado en ese momento, o sea, áreas de mercado, y por eso se las presento, porque aquí están los grandes nichos de desarrollo donde ustedes pueden saber que se están enfocando muchos de los recursos. Y se encontró, después de estos, que viene la agenda y selecciona 11. 11 se seleccionan, y de esa selección de esos 11, ¿ya? Viene y están frutas y vegetales en el área agricultura, ganadería, frutas y vegetales, forestal, muebles y papelura, que se tienen la mayor posibilidad de crecimiento económico. En el área de la industria manufacturera tenemos alimentos procesados, bebidas, textiles, metalmecánica, manufactura ligera. En el área de servicios está turismo, TICS, contact center, transporte y logística. En recursos naturales, pues no está, porque la minería se hace muy contrahecha y la energía renovable. Hoy en día creo que esta va a empezar a tener, pero no solamente la minería, sino va a empezar a mirarse energía renovable y minería también, con muy buenos ojos. Ojalá dije que suba la minería y el petróleo, porque tenemos Ojalá. los recursos naturales y no los utilizamos. Hay que trabajar más de eso, hay que mirar, yo creo que es un poco el tema de la OIT, del 169, la discusión de la consulta y de la regulación de las regalías. Pero, por ejemplo, el tema de energía renovable tiene mucho que ver, por ejemplo, y los que están trabajando en un concepto que ustedes lo manejan, que es la gestión integral de residuos sólidos, el manejo integral de residuos sólidos, y obviamente en el curso vamos a ver dos modelos matemáticos que yo les voy a mostrar para eso. Adicionalmente, hay un informe que yo hice sobre desechos sólidos, caracteriza 82 municipios, y hago varias conclusiones alrededor del tema. Esto yo puedo generar ahí en este momento ya un proyecto que me presentaron, o que está en estudio, una consultora americana, para colocar una planta de energía, de generación de energía a partir de desechos sólidos en el relleno sanitario. Todavía va cruda la cosa, pero puede ser interesante, primero porque se genera biogás, se procesa, pues se genera, dependiendo de la capacidad calórica que tengan los insumos, y entonces se pueden generar de alguna medida, alguna cantidad de kilovatios, además de limpiar un poco las vertientes y lo que tributa a la cuenca del Motagua, el río Las Vacas, etc. Y el otro es la construcción. Por eso se está creciendo tanto. Digamos que estos 11 clústeres que surgen van desarrollados. Un paréntesis. La palabra clúster, que significa integración, viene antes de la palabra clúster, en los años 70, se utilizaba el concepto de cartel, el cartel. Pero obviamente eso pues, se fue prostituyendo porque tú lo identificas con el cartel de narcotráfico, que es un clúster, y entonces lo llaman clúster, que es la palabra gringa traducida al cartel. Entonces, se desarrollan una serie de inquietudes que no voy a entrar, pero para poder garantizar el abordaje de esas prioridades y la participación pública y el sector privado, había unas políticas horizontales y otras verticales, y obviamente implementar estrategias de país implicaba corregir la corrupción,
garantizar la certeza jurídica, garantizar la seguridad, reducir la desnutrición crónica por parte de ahí colaborar nosotros y mejorar la calidad educativa también privada y pública. En general, mejorar la calidad educativa. Y el problema de la calidad educativa no está en que haya más centros de educación, o que haya más universidades, o que haya más maestrías, o que haya más carreras. El problema de la educación está en el aprendizaje. No se trata de que tengamos muchos estudiantes, se trata de que tengamos aprendizajes concretos. Ok. Y de eso se trata el tema. Y por el lado de las políticas verticales tenemos costos de la burocracia, obviamente reducir los aparatos empresariales, no solamente privados como públicos, infraestructura y logística multimodal, eso vamos a hablar ahorita de las ciudades intermedias, que básicamente se habla de carreteras y aeropuertos, etcétera. Relación entre oferta y demanda de energía, donde todavía hay lugares donde falla y falta, y se cuestiona el valor impositivo, pero eso es un poco más estructural. Investigación, desarrollo e innovación, creo que en esto nos atañe al sector privado. Nos falta innovación, desarrollo e investigación. Nos falta profundizar en eso. El otro son los ecosistemas emprendedores. Ya voy a reducir esto un poquito. El otro son los ecosistemas emprendedores. Y no se trata solamente de crear emprendedores que hagan más salones de belleza, que hagan pequeñitos, no. Se trata realmente tanto emprendedores que sean sostenibles con el tiempo y hacer innovación y emprendimiento por parte de las empresas básicas. Y tenemos la atracción para poder tener la atracción de inversión extranjera directa. Lo que ya empezó con, por ejemplo, el tema de la empresa esta de Saki de las autopartes en el área de San Marcos, pues eso es interesante y además va a generar una serie de temas como hoteles, restaurantes, que es todo lo que genera cuando tú mencionas, ojalá venga la minería y además, porque obviamente en todos los municipios donde intervienen o se interviene con inversión extranjera directa y hay desarrollo, se llega a obtener resultados colaterales interesantes. Son las 19:27, solo termino con esta gráfica porque me tengo que conectar en otra cosa. Entonces, aquí están los clústeres, ¿de acuerdo? Aquí están las prioridades de la agenda, que ya los comentamos, y es necesario desarrollar territorios, que es la agenda urbana. Alguien mencionaba el tema de la agenda urbana. Entonces, este ciclo es lo que propicia definitivamente los negocios. Con esto voy a ir parando, pero cierro la idea con estas dos diapositivas para dejar en la mesa esto. Hacia el 2032 seremos 22 millones de personas más o menos, pero ustedes miran que el delta de crecimiento, este es menor que este, ¿ya? Pero adicionalmente ustedes pueden observar que la población joven, aunque va creciendo, cada vez es menor, ¿sí? Y cada vez estos van pasando, llegarán en que el 2060 estos serán chiquiticos, y cada vez tenemos que el bono demográfico va a ser inferior y vamos perdiendo oportunidades, y ahí sí va a ser más complejo. Y con este concluyo por esta primera parte, tener el concepto de que, ¿qué es lo que ha sucedido? En el 80 teníamos un 33% de población urbana y un 67% de población rural, y más o menos se ha equilibrado en el 2012. En el 2032 todo está invertido. Habrá un 79% de población urbana y un 21% de población rural. Y eso significa que y eso pasa porque Guatemala es un país macrocefálico y en general Centroamérica todos son macrocefálicos. Es decir, la ciudad capital es muy grande, muy, muy grande, ¿eh? Y ofrece muchas oportunidades en comparación a las demás ciudades. Eso lo vamos a ver en un momentico. Yo les pido un momentillo para que nos veamos en un rato, en 15 minutos. Tómense su las intermedias, 9 nuevos regionales, nuevo regional de Los Altos, Quetzaltenango, Salpacajao, Lintepeque, La Esperanza, San Cristóbal, Totonicapán, el nuevo regional de Cobán, el nuevo regional que incluye Cobán, Santa Cruz, Verapaz, San Cristóbal, Verapaz, Tatí, San Pedro Calzada, San Juan Chamelco, el nuevo regional de Guatemágica, Retabuleu, Santa Cruz, Muluá, San Martín, Zapotitlán, Champerico, La Cintal, Mazatenango, Coatepeque, el nuevo regional Metrópoli de Oriente, el nuevo regional de Huehuetenango, Ciudad Portuaria de Puerto Barrio, la Ciudad Portuaria de San José, la Ciudad Turística y Ciudad. Entonces, la idea es básicamente generar estos polos a través de un proceso de interconexión y que cada una tenga un nivel de desarrollo. Ahorita vamos a ver cuál es la meta y la visión. Para poder alcanzar esto, se desarrolló el índice de competitividad local a partir de los índices de competitividad que tiene el Foro Económico Mundial, que tienen que ver con la Organización Mundial del Comercio, y que son estos 12 que señalé aquí. Y de esos se seleccionaron estos 7 instituciones y servicios con entidades y se hizo una investigación y estos pues son los resultados. Quiero que observen no voy a poner la gravedad, que no vale la pena, pero
vamos a poner un poco la reflexión de cómo a nivel interno, el proceso macrocefálico que está aquí, hace que, por ejemplo, el área de Cobán tenga un PIB per cápita de 2.577,61, o que el área de Quetzaltenango tenga 5.000, ¿ya? Entonces, claro, si todo el país tuviera 8.000 sería una diferencia importante, pero el promedio de todos, la gran diferencia, hace que la cosa no sea igual. Esa desigualdad local es traducida de una forma muy impactante a nivel mundial, a nivel nacional y su impacto a nivel mundial. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, no todo el mundo es favorecido y tenemos el problema del rebalse. Y entonces, digamos que si nosotros miráramos el tema del rebalse y la copa, entonces, digamos que aquí está Guatemala y aquí están los demás, ¿ya? Y entonces, seguramente, el que tiene el menor per cápita, que en este momento es el nodo regional de Cobán, ¿ya? Está aquí. Entonces, el poder revertir y poder servir ese proceso se hace más complejo. ¿Y eso qué quiere decir? Perdón. Eso quiere decir que nos encontramos. Eso quiere decir que cada uno de los, ustedes ven aquí los indicadores, en unos son altos en educación, en otros son muy bajos, como este de, que no me acuerdo qué es, potencial productivo. Potencial productivo son muy bajos. ¿Y por qué es bajo? Porque la infraestructura es baja, porque los medios de acceso son bajos, porque los incentivos son bajos y son bajos porque la capacidad de compra es baja. Si yo tengo una baja capacidad de compra, el incentivo productivo es bajo. Y no se diga, pues, el tema de conectividad, pues, es decir, miren los niveles de conectividad que existen. Entonces, ¿qué pasa? Miremos esta gráfica ya un poco fría. Miremos esta gráfica que es el índice de competitividad local, el PIB per cápita y su área. Entonces, miren ustedes el grado de concentración de todos están en este punto y miren la brecha metropolitana. ¿De acuerdo? Este modelo macrocefálico no permite que avancemos y por más de que nos inventemos cosas, no lo logramos hacer. ¿Y esto por qué sucede? Porque, vuelvo y repito, el plan de desarrollo, el plan que existe, o que no hay plan de desarrollo de 50 años, 100 años, pues se ha quedado corto y por consiguiente hay programas cortos que no tienen proyectos consistentes. Y muchas veces los proyectos duran menos de 4 años en su ejecución. La pregunta aquí es, ¿cómo lograr que eso se alcance? Y la única manera, obviamente, es desarrollar proyectos que permitan esa consistencia. Infortunadamente, estamos empezando al contrario. Estamos empezando, en lugar de empezar del plan de desarrollo nacional, esto lo volveríamos planes estratégicos nacionales, programas y proyectos, estamos empezando al revés, de este primero, después este, y a ver a dónde llegamos. Eso complica la existencia, porque no tenemos una línea. O crezco el PIB o crezco el per cápita. Y si yo tengo claro, fijo todas mis tareas, aunque el camino conduzca para el mismo lado, y lo que yo les estaba compartiendo acá, ¿ya? Aunque el camino nos conduzca para el mismo lugar, si yo tengo un per cápita de $10,000, para que sea fácil la operación, y tengo 22 millones de personas, multipliquen la operación y sale el PIB. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo un 3,000 quetzales y tengo las 21, pues me sale un PIB menor, mayor a este, es decir, me sale menos cantidad. Ahora, si el modelo mío es crecer, bajo este crisol vamos a crecer un 3%, y yo tuve 20,000 millones de PIB, voy a crecer un 3%, solamente voy a crecer 600 millones. ¿Entienden la diferencia? De que no es lo mismo, y entonces yo voy a dividir esto entre la población y solamente voy a crecer un 6%, un 3%. Ese es el riesgo y ese es el cambio del modelo que estábamos hablando. Entonces, volviendo a la... No sé qué dice aquí, perdón, voy a ponerle música. Entonces, este esquema que aquí estaba planteado, y que vale la pena que es el contexto global de la importancia de hacer proyectos de desarrollo económico, ¿sí? Nos conduce a ¿cuántos empleos? Y ustedes ven estas, crear rutas, crear manufactura ligera, turismo, TICs y software, frutas y vegetales, ya específicamente en los lugares asociados a los clústeres, a los 11 clústeres propuestos por Dalbert. Y eso nos permite crear esto. 4 subsistemas, 11 clústeres, 9 conglomerados, 8 corredores. Por eso se insiste tanto en los aeropuertos, por eso se insiste tanto, por ejemplo, Quetzaltenango tiene un aeropuerto internacional, permite aterrizar, pueden aterrizar aviones grandes, no gigantes, pero sí grandes, pero no tiene luz. ¿Por qué? Porque el problema de la empresa eléctrica es grave. Entonces, esas infraestructuras hay que corregirlas en este momento,
yo pongo el ejemplo de Colombia, pues, obviamente es el país que conozco, pero Colombia tiene 14 aeropuertos internacionales. El área de Medellín tiene 2. Entonces, esa conectividad y esa facilidad hace que todo el mundo pueda hacer muchas cosas. Y ya para concluir, entonces, ¿qué se propone? Se propone que se tengan en estos nodos que se están planteando, que el nodo regional, la inversión, el nodo regional de Los Altos sea 500 millones, el nodo regional de Cobán sea 500 millones, el nodo regional de Guatemala y Canadá sea 300 millones, el nodo regional sea de la metrópoli de Oriente sea de 300 millones y así sucesivamente. Esa plata debe surgir de alianzas público-privadas, así como lo que sucede con la base, etcétera, y obviamente en infraestructura humana se deben invertir 2.800 millones, en inversión social, salud, educación y seguridad 1.500 millones, en conectividad vial 1.500 millones, en aeropuerto 200 millones de dólares, con un total de inversión de 6.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero, y con esto termina esta presentación, quiero comentar, quiero plantear en la mesa que todo esto nos puede ayudar a entender que están habiendo proyectos, he visto cuando me ha presentado alianzas, cuando se están juntando, y ustedes y todos podemos ir accediendo a todas esas magnitudes de proyectos para poder mejorar los modelos de trabajo. En ese orden de ideas, y entendiendo esto de la Agenda Nacional de Competitividad, vale la pena que podamos ver y observar qué son los proyectos y cómo estructurar proyectos a través de la complejidad, que no solamente se trata de hacer como un checklist y una vez hecho ese checklist, me pongo a ver cosas, ¿no? No se trata de eso. Entonces, voy a compartirles nuevamente pantalla para que veamos Perdón, sí, perdón, Miquel, que me levantó la mano. Sí, ingeniero, le saluda Mildred. Mildred, muchas gracias. ¿Cómo está? Perdón. Gracias. Una consulta. Usted que está bastante actualizado con este tema de la Agenda Nacional de Competitividad, pues se ve muy bonito el esquema, ¿verdad? Pero se tomó en cuenta también lo que está pasando en las vecindades, en los países, como decir El Salvador o ¿Me preguntas? Honduras, México, para que sean funcionales, ¿verdad? Y que realmente promuevan un desarrollo y este nuevo tipo de proyectos, ¿verdad? Se lo pregunto por una experiencia que yo tuve con una importación de loza y sanitarios de China, ¿verdad? Pero este importador realmente traía sus sanitarios de México. México era el proveedor principal de esta constructora de sanitarios. Y con todo esto que pasó con lo de la pandemia y el alza de los fletes marítimos, se trabó todo lo que era la cadena de suministros a nivel internacional, no digamos a nivel nacional, regional. Y pues estaban como locos todas las constructoras tratando de encontrar ese suministro de sanitarios, loza y grifería para concluir los proyectos. Y no había a nivel centroamericano y menos a nivel México, que su proveedor principal era China, ¿verdad? Yo le pregunto todo esto, si se está volteando a ver los países que están a la par, ¿verdad? Esa era mi pregunta. Ok, mira, te lo voy a contestar en, no sé si 2 o 3 partes. Voy a tratar de hacerla por 2 en 2. La primera parte es que la Agenda Nacional de Competitividad sí la contempla y se contempla todo el entorno y sus alrededores, pero en este momento lo que ustedes ven es la oferta que podemos generar para los demás países, ¿de acuerdo? Es decir, qué poder hacer para hacer atractiva la inversión extranjera directa y la inversión local para que todo el mundo logre esos niveles de llevar y reducir la brecha del per cápita. Entonces, la agenda es un tema de carácter interno que promueve las características para generar la sinergia de los demás países. ¿Ok? Entonces, eso hace que de alguna medida todos la concepción de cada área busque la manera de encontrar esas sinergias con los países vecinos, o sea, con las ofertas. O sea, hay que encontrar los niveles de oferta y encontrar la competitividad de esos lugares. Eso está claro. Es decir, ya esto es agregado con proyectos. Esto es el modelo macro y hay que desagregarlo con proyectos. Ahora, el problema de China, de los grandes compradores y los grandes acaparadores, ese problema surgió hace muchos años también con el hierro. Es decir, y eso hizo que quebraran muchas obras. El lío que existe es que no hemos sido capaces, los sistemas de integración centroamericana no han sido lo suficientemente eficientes y son más políticos que prácticos, y entonces no hemos logrado crear el clúster de región para poder equilibrar y competir y esos desfases no sucedan, ¿de acuerdo? Porque al no tener el modelo de integración
claro, me encuentro con que nos encontramos con que no logramos eh, esas desfases. Alvin Toffler, un autor de varios libros, uno es La riqueza de las naciones, no, la revolución de la riqueza de las naciones es de autor, pues. De Alvin Toffler, él habla de que los países y las sociedades avanzan en carreteras a diferente velocidad, y eso se debe por la independencia que cada quien tiene. Entonces, el problema que hay, y se dio, y se seguirá dando, es hasta que el modelo de integración centroamericana no cumpla un papel de clúster para evitar esos problemas, ¿de acuerdo? Los proyectos, y vuelvo a la primera parte de la pregunta y la respuesta, todos estos elementos que acabo de mencionar en las ciudades intermedias deben contemplar, obviamente, y contemplan los entornos. Lo que aquí tenemos es un análisis de oferta de posibilidades para poder alcanzar por lo menos estándares competitivos frente a los demás países. Pero para lograr eso tenemos que integrarnos. Te cuento que esto surge, la Agenda Centroamericana, la Agenda Nacional de Competitividad surge en el año 1996, no esta, y es la tercera parte de la pregunta, responde, en el año 96 se creó la Agenda Centroamericana de Competitividad. Por parte de Guatemala estaba su presidente y se hizo en INCAE, yo tengo la agenda, y la Agenda Centroamericana de Competitividad vinieron dos gurús del tema, uno es Michael Porter, que es el gurú de Harvard de la competitividad, ustedes han escuchado el diamante de Porter, etcétera, y Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un economista que actualmente es el director del Centro para la Gestión del Desarrollo Sostenible en el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, y obviamente plantearon la Agenda Centroamericana de Competitividad para que lo que tú mencionaste nunca sucediese. Pero volvemos al tema, termina la agenda, ¿y qué era el objetivo? Que cada país hiciera lo que su parte le correspondería hacer. Guatemala tenía que hacer textiles y no sé qué otras cosas, y turismo, mientras que Costa Rica iba a hacer tecnología, en fin, no generar colisión y ayudarse entre todos para ser muy competitivos como bloque. Lamentablemente, cambian y el devenir, todo el mundo empieza haciendo mi parte me toca. Eso es lo que generó la Agenda Centroamericana de Competitividad, generó los PRONACOM, los Programas Nacionales de Competitividad, que en muchos países tuvieron más éxito al principio de lo que hoy en día tienen, o bueno, son sólidos, y hoy en día Guatemala tiene como PRONACOM. Sin embargo, se fue perdiendo un poco y la Agenda Nacional de Competitividad no contempló la Agenda Centroamericana de aquella época. Pero en fin, eso es lo que está. Obviamente lo lidera Fundesa, y Fundesa pues sí ha contemplado las variables por eso cree que por ejemplo, el tema turístico y metió en el tema a Petén y Antigua, etcétera, porque hay un potencial de desarrollo turístico, eso que implica mostrar infraestructura, etcétera. Hasta que esas capacidades no estén, no vamos a estar muy bien en el concurso de las naciones para poder garantizar el desarrollo. No sé si te contesté de la manera adecuada, Miguel. Sí, gracias, ingeniero. Sí, me queda claro. Mi duda surge también porque pues me parece bastante bien estructurada la agenda, ¿verdad? Pero siento que vamos un poquito tarde, porque en el caso de México, pues ya se habla que México puede ser la nueva China, ¿verdad? Mi pregunta es porque yo estuve sentada en una mesa donde vinieron empresarios con intenciones de poner las fábricas acá de los sanitarios, pero como la energía eléctrica acá es demasiado cara para implementar hornos, pues se les abrieron más las puertas en México, ¿verdad? Entonces ya pues van a poner plantas para fabricar sanitarios y abastecer lo que es la región centroamericana, algo que pudimos haber aprovechado nosotros estando siendo este país intermedio, ¿verdad? Trabajando regionalmente, ¿verdad? Pero esa era mi duda básicamente, ingeniero. Gracias. Bueno, mira, sí, todo es un tema que debe ser integral y genera estas complejidades. Obviamente, tenemos que entender, y pongo una reflexión sencilla. Si yo me encuentro, todo el mundo me está acusando de esto de México, no es lo mismo en valor absoluto crecer un 1%, como puede crecer China o México o Estados Unidos, que en su PIB, que crecer 3% Guatemala. Si yo crezco 3% Guatemala, posiblemente es el 0,5% o menos del 0,5% del crecimiento de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede manejar valores de crecimiento relativos sin entender los contextos locales. Y esto tiene que ver con la oferta y la demanda. La estructura de la energía en Guatemala es costosa en comparación a otros países, no por la generación misma ni el costo que pueda tener, es por la estructura de cómo está la demanda de consumo. Y obviamente, yo pongo un ejemplo, Colombia tiene algo que se llaman los estratos socioeconómicos muy bien definidos, y eso se solucionó ahí, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la luz del estrato 1 tiene luz, pero paga mucho menos, mientras que el estrato 6 paga 5 o 6 veces más de lo que paga uno. Sin embargo, en Guatemala, tú encuentras una zona 14
con unas casas elegantísimas y al lado del barranco, que también es zona 14, lo mismo. Y entonces la tarifa de luz es para todo el área porque viene del mismo transformador. Eso es lo que hay que recambiar y reconvertir, pero pues todo eso es lo que hay que trabajar. Y por eso no logramos ser competitivos. ¿De acuerdo? Sí, Ok. gracias, ingeniero. Bueno, en ese orden de ideas, vamos a seguir compartiendo. Y bueno, se nos está pasando el tiempo muy emocionados, pero quiero compartirle ya para la mecánica de todo lo que va a pasar en el curso. Vuelvo a compartir mi pizarrita. Ok, esto también lo tienen ustedes, pero lo voy a ir ampliando. Lo llamo la concepción sistémica de los proyectos de desarrollo económico. Y lo tengo, primero voy a pintarlo así y después lo voy ampliando. Vemos la parte naranja, ¿ya? Y la parte naranja que tengo, yo quiero pintar aquí, pero no sé cómo. Bueno, la parte naranja que ustedes ven, está, es lo que estamos discutiendo, es la concepción y la contextualización de los proyectos y su esencia de las razones de los proyectos. Y está en estos dos puntos, que es un poco lo que hemos tratado de conversar el día de hoy, los programas de desarrollo de los proyectos. No pudimos avanzar mucho, pero, y la formulación de un proyecto de inversión. Yo sé que se ve horrible por la foto, pero en el Class Life está mejor. Realmente están ahí las láminas, me lo voy a saltar muy rápido porque quiero, como ustedes van una semana atrasados, quiero correr un poco con esto, pero básicamente lo que quiere decir esto es que los programas de desarrollo son la base para que existan los proyectos, lo que les mencionaba. Y hay fuerzas impulsoras que los guían, que los presionan para que los proyectos puedan tener la necesaria solidez y la consolidación del mismo. Una vez hemos contextualizado esto, pasamos a los aspectos de mercado, la construcción, que son donde yo le dedico mucho tiempo a los aspectos de mercado, porque lo que he estudiado y lo que la experiencia me ha determinado que los proyectos tanto públicos como privados fracasan porque no trabajamos a fondo los mercados o los beneficiarios. Yo le dedico buena parte, o sea, la mayor cantidad del proyecto se lo dedico al mercado, porque de ahí surgen todos los beneficios. Y como aquí no puedo compartir, le pongo, aquí surgen todos los beneficios. Y tiene que ver con esto, la curva de ingresos, la curva de ingresos, perdón, la curva de ingresos que vieron ustedes aquí, se viene dando simplemente, voy a volver a borrar todo esto para poder pintar nuevamente, por ser acelerado. Ya antes uno limpiaba con la mano y se limpiaban los calzones y se acabó el lío, ahora toca así. Entonces, la curva de ingresos está, aquí son cantidades y aquí son ingresos, ¿ya? ¿Y de dónde sale esta curva de ingresos? Esta curva de ingresos sale de multiplicar el precio unitario por las cantidades, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo tengo aquí 30 unidades y tengo 20 pesos, 20 pesos, pues voy a tener un ingreso acá, y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde obtengo las cantidades? Las cantidades las obtengo de los estudios de mercado. ¿Por qué? Porque las cantidades vienen de la demanda de población, de la población potencial, la demanda de la población real y la demanda de población efectiva. Y esto es lo que me dice, estos son mis clientes, estos son mis usuarios, en una planta, en un arbitrio, en un ornato, son los pobladores que pueden pagar, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con la robustez del estudio del mercado, que en ocasiones no es bien desarrollado y no se desarrolla bien porque la gente piensa que como es público es otra cosa. Entonces yo le dedico mucho tiempo a esto y obviamente lo llamo el estudio del mercado, que es el capítulo 3 del libro. Después pasamos a lo que está aquí en amarillo, ¿sí? Que son los aspectos técnicos, pero ustedes ven que lo puse por allá arriba porque tiene que ver con todo este contexto verde. Pero los aspectos técnicos tienen que ver con lo que ustedes saben hacer, que es la localización del proyecto, la parte técnica, el estudio técnico es toda la ingeniería del proyecto que ustedes saben hacer, la técnica, y cómo lo hacen. Y el tamaño del proyecto, ¿de dónde saco el tamaño del proyecto? El tamaño del proyecto, vuelvo y lo digo, sale de esto, de la demanda, de cuántos son mis consumidores potenciales y de una proyección de la demanda, la cual ustedes van a aprender, ya son ingenieros, saben el método de mínimos cuadrados, pero están en el libro en la página 300, 200, 150. Y entonces, dependiendo de esto, yo voy a establecer la demanda, dependiendo de mi demanda, ¿ya? Dependiendo de mi demanda, yo fijo mi capacidad instalada, ¿de acuerdo? Y obviamente en proyectos de carácter privado o social, pues yo tengo que hacer una demanda estimada, proyectada, para garantizar la vida útil en 20 años o 10 años, qué sé yo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Para que en 20 años yo pueda renovar esto con una sostenibilidad. Y esa sostenibilidad es totalmente financiera. Volviendo a mi grafiquita, no es esta. Volviendo a mi grafiquita, entonces, pues esta parte, usualmente lo que está en amarillo, mi experiencia es que la mayoría de ingenieros y de técnicos que no son del área esta, se ponen a hacerlo de esta manera.
y lo hacen muy bien, además, lo hacen perfecto. Ustedes son unos artistas y unos maravillosos expertos en el tema, pero a veces se queda corto, a veces se sobredimensiona porque hay algunos detalles que no son contemplados. Después tenemos la parte de los aspectos financieros que tenemos, que es, y ustedes dirán, ¿qué se diferencia entre los aspectos financieros y económicos? Ese es el capítulo 5, que es las inversiones del proyecto, el presupuesto de ingresos y egresos y el financiamiento. Y esto, ¿qué es básicamente? Esto es básicamente cómo se genera esto. Es decir, mi flujo de caja, ¿cómo se da? Y ese flujo de caja me lleva a mí a mostrar. Entonces, yo tengo un horizonte, tengo unas inversiones en el año 0 y tengo un flujo de caja en estos periodos. Voy a pintarlo de otra manera, el rojo. Aquí tengo estos, y aquí tengo todos mis egresos, y aquí tengo todos mis ingresos. ¿Ya? Esto en el periodo N, que es la vida útil del proyecto, y esto lo tengo que llevar a valor presente, y entonces aquí hago la evaluación económica. Con este flujo es que yo calculo la tasa interna de retorno, calculo el valor presente neto, calculo el costo anual uniforme equivalente, que esto es todo el capítulo 6, y obviamente, pero parto de la información financiera que obtuve de estos datos, ¿ya? De cómo construir mi estudio financiero, es decir, cuántas fueron mis ventas, cuáles fueron mis costos, cuáles son costos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se discute en esta parte, pero para eso necesito saber toda la parte técnica, ¿no? Es decir, cuánto me va a costar, de acuerdo a la dimensión de mi proyecto. Ni para sobredimensionarlo, ni para subdimensionarlo. Y por último, pues se termina la evaluación económica. Nosotros, como proyecto, como curso, nos vamos a quedarnos hasta llegar hasta el rosado, digamos. Sin embargo, quiero tocar el tema de ya la parte de la ejecución, que no es parte del curso, pero es importante, que es la gestión de proyectos, y es todos los elementos que de alguna medida podemos garantizar que se puedan dar, ¿ya? Entonces, sí. Entonces, esto, pero chico. ¿Ya? Entonces, de ese punto de vista, es importante que ustedes puedan tener, y vamos a conversar, que tiene que ver con la implementación. Ustedes ven varias áreas, ven el ciclo de vida del proyecto y su organización, ven la responsabilidad profesional, el compromiso, los contratos sociales, que es lo que está en los frameworks, que es lo que está en el PMI, está en todas esas partes, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo muy claro esta parte, yo quiero que voy a tratar de, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por el momento estamos bien, doctor. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver un tema, yo sé que todavía no he compartido, y ya para ir finalizando. En la página, en el documento donde se llama el desarrollo de proyectos, que lo voy a abrir ahorita, ¿ya? Lo voy a recorrer muy rápido porque no me interesa que nos detengamos mucho en esto. Voy a compartirles pantalla antes de que se me olviden y me digan que no estoy compartiendo, lo sé. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de la primera tarea. Ahora que se me hizo. Aquí está, ya. Entonces, este es el primer capítulo, no voy a recorrer gran cosa, y lo pueden leer, no me interesa, ya hemos hablado de las fuerzas impulsoras, a través de todo lo que hemos hablado de la agenda de competitividad, etcétera, etcétera. Y quiero que comparen, por ejemplo, esto, la ampliación de cobertura y la ampliación de cobertura educativa. Es el mismo concepto, lo que les hablaba, ¿no? Los proyectos se fundamentan en la necesidad de estimular de un sector privado o público. Y hay un elemento que está en la variable involucrada en el crecimiento económico, que es el ejercicio número 1 de la página 9, de la página 19 del libro. Sin embargo, como yo sé que no en este momento lo han comprado, y no lo tienen, para que se guíen, entonces hay un instructivo ahí de preguntas. Voy a quitarme nuevamente el punto del libro, y ese es un ejercicio individual. Después vienen otros comentarios, pero no me quiero detener en ellos. Quiero que ustedes, que miremos esta formulación del anteproyecto, que tiene que ver también con algo que está en el ejercicio en la página 31 y en la página 33, pero quiero que pero en la página 28. Y aquí es el tema del curso. Ustedes, para dentro de 8 días, necesito quedarme en grupos de trabajo. Van a preguntar cuántos, no sé. Son en teoría 40 y pico, pero veo solo 27 conectados. Son 41, pero ustedes necesito que armen por lo menos 4 o 5 grupos de trabajo, y van a plantear un anteproyecto según lo que está allí planteado.
Ese primero ese se va a ir evolucionando. Eso simplemente es el primer borrador. Muchos de ustedes y lo que encontré más, el punto 19. Lo que yo encontré en el curso de ayer es que pues, lo ampliaron y pusieron ya organización y un montón de cosas que no son necesarias, pero ok, lo pusieron y lo aplaudo. Yo lo que quiero es ver qué proyectos van a desarrollar a través del curso, con quiénes lo van a hacer, cómo lo van a desarrollar y yo dar algunos lineamientos para que empecemos en la primera parte, que es el estudio del mercado. ¿Estamos? Y los grupos me lo presentan. Ahora, algo muy importante. Las tareas, que son 3 ejercicios, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, que voy a compartir en este momento. Ya, vamos a ver si están, no sé. Yo soy igual de bisoño que ustedes en esta class live. Eh, eh, aquí aparece la tarea 1, 2 y 3. Y esta es esta, es decir, el libro está, pero para que los que no lo tienen y no lo van a por comprar, lo que sea, las preguntas son esas. El libro está desarrollado en 20 ejercicios que van aumentándose en cada día en que la persona vaya combinando. El ejercicio número 1 es elaborar una lista de por lo menos 15 variables. El ejercicio 2, elaborar otro proyecto y estructura el proyecto definido por un contexto empresarial. Todo esto, la primera es individual y las otras 2 son en grupo. Sin embargo, necesito que suban la tarea todos en lo individual. Es decir, además de la respuesta 1, tienen que subir la respuesta 2 y 3 de manera individual, porque si no, no me voy a recordar y entonces a uno le pongo una nota, a otros 2 y me van a decir, mire, pero yo hice también la interpretación, sí, entonces súbanlo porque no haya problemas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, doctor. Bueno, ¿preguntas? ¿Cómo podemos conseguir el libro? En la universidad. ¿No lo tiene en línea, doctor? Disculpe que se pueda pagar en línea. No. Lamentablemente, cuando lo hice no existía la línea. Y no. Pero es una buena idea para la próxima. ¿Ya? Dime. Doctor, con una consulta, ¿se podría comprar transferencia a la universidad y que ellos lo envíen por algún medio de envíos, cargo expreso o WhatsApp, algo así? Sí, mire, llamen a la universidad, hablen con Milvia Cardona, que es la secretaria mía, digamos allá, y efectivamente ella da la metodología para enviarlo. Ellas saben, así, lo envían las certificaciones y todo, yo no sé cómo lo hacen. ¿Ok? El costo del libro es de 200 pesos. Los derechos son míos. Pues, Perdón, doctor. yo solo quisiera... Una pregunta, ¿quién me está hablando primero? ¿Jorge o Guillermín? Disculpa, yo solo quería agregar algo de que yo había hablado con la universidad y esto solo como información general para todos. Uno tiene que hablar directamente, hablar con Bienestar Estudiantil, decirles el libro que uno quiere y que es para la maestría en Ingeniería Sanitaria. Ellos le dan a uno el número de cuenta y después se lo mandan a uno por servicio de paquetería y uno paga al recibir la paquetería. Entonces, pues, para que puedan accederlo. Ah, qué bueno, muchas gracias, no sabía, me acaba de ilustrar. Bueno. Me dijeron una pregunta. Me habla Byron Figueroa, perdone, ¿habría posibilidad de que pudiéramos elaborar el... no sé si pudiéramos tener... Pero déjeme contestar la pregunta, la primera, porque espero, algo me estabas preguntando tú. Perdón, ingeniero. ¿Pero quién me está hablando? Sí, ¿quién me está hablando? ¿Luis Pedro, Ronnie o quién? Me está hablando Ronnie Bayer. Ronnie, dime. Disculpe la molestia. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos elaborar en forma individual los ejercicios? Sí, lo que pasa es que, o sea, tú lo puedes hacer de manera individual. Lo que pasa es que creo que el proyecto te puede costar, te va a esforzar más. El ejercicio 1 es individual, pero si vas a hacer el proyecto solito, pues no tengo problema. Puedes hacerlo. Gracias. No, a mí no me molesta, tranquilo. Yo lo hacía por facilidad de ustedes, pues. Y por facilidad mía también. O sea, yo tengo, con ustedes son el segundo grupo que he hecho el cuentico. Ayer tuve 51, tengo 27 ahorita, que son 41. Imagínense yo acá revisar 90 proyectos más 20 tesis. Imagínense. Entonces, me parece rico leer y editar, pero sí tengo complicaciones. Por eso lo pongo de esa manera. Pero yo estoy abierto. Yo soy muy... Además, yo aprendo mucho de mis estudiantes. Ustedes son especialistas en el tema. Esto es una andragogía, ¿no? La andragogía es la educación entre adultos. Entonces, yo aprendo de ustedes. Jorge, ¿quería hablar otra vez o Ana Lucía? Dame la palabra, Ana Lucía. Sí, doctor. Solo quisiera recapitular para que el próximo miércoles no estemos o presentándole menos o presentándole de más lo que debemos de entregar con nuestro anteproyecto. Listo. Si nos pueden listar o decirnos ahorita para que lo anotemos, ¿qué le debemos de presentar, por favor?
Bueno, uno es el ejercicio número 1. Me tienen que presentar los 3 ejercicios, la tarea 1, el ejercicio 1, el 2 y el 3, que ya están subidos. Pero el ejercicio 3, que es el anteproyecto, lo presentan de una manera muy breve, 3 char, 4 char. Ayer me presentaban el documento Word y me tocaba pararlo porque tenían hasta 10 hojas. Es una vaina de 3 hojitas, ¿de acuerdo? Lo presentan cada uno. Pongo un ejemplo. Mire, es que vamos a hacer una planta de tratamiento en el municipio tal. Bueno, y presentan los elementos básicos. El otro dice, alguien me presentó ayer un proyecto para hacer una planta purificadora de agua privada, perfecto. Otro me presentó un proyecto para construir casas sostenibles, perfecto. Entonces, eso es lo que quiero. ¿Y quiénes son los participantes? Sus contenidos generales. Entonces, cuando cada quien presenta, que lo hago un poco como al final, cuando cada quien presenta, yo lo que digo es darle lineamientos. Miren, ustedes tienen que hacer esto, contemplen esto, no se les olvide esto, y enfóquense en ahorita en el estudio de mercado. Eso es lo que yo hago ese día, ¿ok? Alguien me pregunta si es posible que puedan hacer desde Zoom los grupos. No sé. Yo no me atrevería a hacerlos aleatorios porque ustedes se conocen, ¿no? Y no quiero hacerlo de esa manera. Ingeniero, perdone, ¿de cuántas personas serían los grupos? Mira, divídense en ustedes. A mí esa pregunta Sí, siempre me la han hecho toda la vida. el día de hoy es primera vez que ¿Ustedes no se platicamos. conocen? No, sorpresa. Ustedes son de primera, ustedes son primíparos, como diríamos. Ustedes son el primer curso que tienen. Son de primer ingreso. Este es Así el primer es. día que tengo un curso en esta universidad. Ya. Oh. Alguien vi que estaba haciéndose un curso. Alguien viene en el chat que alguien dijo, mire, me llamo tal, pero están haciendo un grupo de WhatsApp. Así es, sí, que Sí, tenemos un grupo en WhatsApp. Yo lo que les sugiero, yo los puedo generar aleatoriamente aquí en clase. Mi sugerencia, por ejemplo, vi que hay 2 personas del Ingenio Santana. Me imagino que las 2 personas del Ingenio Santana se conocen, ¿cierto? Correcto. Me imagino. Entonces ahí hay 2. Primero, trátense de conocer un poquito, hagan el grupo de WhatsApp y busquen temas afines, localidades, por ejemplo, que estén cerca, que tengan intereses juntos. No sé, traten de unirse, ¿no? Porque yo aleatoriamente los puedo armar, pero no quisiera crear eso, no lo quisiera hacer, y no porque no puedan, sino porque creo que ustedes merecen el respeto para poderse conocer y unirse. Algunos están fuera de la capital y están cerca, o hay 2 o 3 cercanos, entonces se pueden unir, pueden discutir un proyecto. Miren, muchachos, hagamos un proyecto, no sé qué, yo tengo esta idea, o yo estoy trabajando en una propuesta para hacer tal cosa, etcétera, etcétera. Yo creo que es el camino más viable. Definitivamente no se logró porque ustedes no pudieron hacerlo o les quedó complicado, pues lo armamos de otra manera y ya participo yo y los genero aleatoriamente por eso. Pero ustedes me dicen, ¿ya? Porque es que si yo lo genero aleatoriamente por eso me tocó, fulano de tal, y de pronto no se entiende. Esas son las dificultades de los grupos. Los grupos buenos son de 4, 5, de 3 a 4 personas. Realmente los grupos de 2, bueno, de 3 ya hay uno que hace trabajo, de 5 pues ya se arma fiesta, pero la dimensión del proyecto es importante. Ustedes son profesionales, creo que lo pueden hacer de alguna manera. ¿De acuerdo? ¿Hacen el esfuercito? ¿O qué? ¿O qué quiere que haga? O si por consenso ustedes deciden que quieren los grupos, los creo. Sí, ingeniero, aquí por chat nos estamos tratando de colocar de acuerdo, pero creo que tal vez por el grupo de WhatsApp lo vamos a hacer. Entendería, compañero, que todos estamos en el mismo curso también de Economía Ambiental del arquitecto Diego López. No sé si es el mismo grupo. Sí, me imagino que sí. Me parece que sí, todos estamos en el mismo grupo. Creo que sí. Es el día viernes, ¿verdad? Sí, del viernes. Yo creo que sí, todos estamos ahí en esa misma sección, los nuevos del día viernes. Sería solo bueno descubrir al arquitecto de los otros, del otro grupo. Seguro allá también van a poner, entonces ya lleguen armaditos. Lo que yo sabía era que en la otra clase pues también hay compañeros de la otra sección, porque si se dan cuenta somos más en el otro chat de los que estamos ahorita aquí conectados. Bueno, pues no importa. Ya eso los dejarás, ellos están ya armados en otro grupo, entonces ya es más fácil, que falte, se meten a los grupos de ustedes. Ellos ya están armados en grupos contigo. ¿Cierto?
Doctor, fíjese que me escribió un compañero y dice que si se puede comunicar con usted porque lo asignaron en la otra sección, pero es primera vez que lleva el curso. Bueno, pero les voy a poner mis teléfonos aquí en el chat. No me molesta que me llamen, ni me molesta que me escriban, ¿ok? Mi teléfono, yo tengo dos teléfonos, 5299-4639 y el 5341-4726. El teléfono 43-5341-4726 es de Tigo y lo uso cuando viajo al exterior y ustedes sabrán cuándo voy a estar en Mula, entonces me quedo por allá una semana en el área de Pla Palmilla y voy a estar fuera, ¿ok? Muchas gracias. Vamos. ¿Algún otro comentario, muchachos? Alguien se cayó por ahí. ¿Algún otro tema? Estamos claros, ingeniero. Bueno, listo. Entonces, les recomiendo que vayan subiendo las tareas, cada una de ellas, poco a poco. Y ahí está, en el tema, lo van subiendo. Vale. Vamos. Ok, vamos, claros. Gracias. Te parece vencida, pero la tarea es vigente. Yo solamente, Carlitos, el técnico, quédate conmigo que entonces una pregunta al final, ¿ok?